Este es un programa en vivo. Qué bueno que usted sigue con nosotros. Esto es Dominicana es Vida. Yo soy Audelisa Solano. Y ahora nuestro siguiente invitado, como les presenté en el cierre del segmento anterior, el profesor Juan Valdés, quien es catedrático, ¿verdad?, en nuestro país y es una de esas 38 mentes asombrosas en el mundo, en esos eventos tan importantes que se dan en Inglaterra, y especialista en educación, en tecnología educativa y en educación bilingüe. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno. Profesor, yo quiero comenzar con usted. Hablando sobre un tema muy actualizado en la sociedad dominicana, en las redes sociales, en nuestro país, se escucha mucho hablar de lo que es debate. Entonces nosotros, como usted es un maestro, un educador, una voz autorizada, porque nosotros buscamos opiniones, pero las opiniones que buscamos tienen que ser opiniones válidas para servírselo al público. Usted es una voz autorizada, una voz muy válida en este tema. Nosotros queremos saber, profesor, ¿qué es un debate? ¿Qué es el debate? Bueno, debatir es exponer tus puntos de vista o propuestas con argumentos. El fundamento del debate es la argumentación. El debate difiere del diálogo y de la discusión en que existe una tercera parte, ya sea un moderador, un juez, un público o un auditorio, cuya aprobación buscan ganar los debatientes, que son los que debaten. Ok, o sea, un diálogo entre dos personas y un debate tiene que haber una tercera persona que está interesada en lo que se está debatiendo. Y debe haber un argumento. El punto del debate es presentar propuestas con argumentos, sí, porque, es lo esencial. Sí, porque hablar y eso difiere mucho del diálogo. Hablar y argumentar no es lo mismo. No es lo mismo. Explique qué es un argumento, profesor. El punto del argumento es lo que sustenta tu punto de vista, que debe tener varias características. Debe ser sobre todo algo verificable y debe tener validez. La validez lo da precisamente cosas como la investigación, las pruebas, las evidencias. Muy bien. Excelente. Es decir, que no es decir una cosa por otra, es algo que tenga base científica, comprobación, que se pueda refutar. Excelente. Hasta ahí entendimos. Y ahora díganos, ¿dónde se origina el debate? Brevemente. Bueno, el arte del debate no es algo nuevo, se remonta a las civilizaciones más antiguas. De hecho, existen registros de debates entre los científicos chinos en la era de la dinastía Zhou, eso es en el siglo XII a.C. Sin embargo, lo que es el arte del debate como una competición de argumentos que conocemos en la cultura de hoy en día, tiene su origen en la antigua Atenas, en el siglo V a.C. Protágoras fue el primer maestro en el arte de convencer a través del debate, el cual tuvo mucho mayor desarrollo en la época de los sofistas. De ahí vienen los famosos sofismas. Por otro lado, tenemos a figuras históricas como Sócrates, quien practicaba lo que se conocía como la mayéutica. La mayéutica, sí. Era un método a través del cual el maestro hacía que el alumno, por medio de preguntas, adquiriera conocimientos. Pero estamos hablando de algo que tiene siglos, decenios. Así es. De siglos realmente. Así es, profesor. ¿Y para qué le sirve, por ejemplo, a la educación? Por ejemplo, porque a uno los enseñaban a debatir, es más, hasta en la iglesia hacen competencia de versículos de la Biblia, de cosas de la Biblia, en las escuelas. ¿De qué les sirve a los estudiantes, a la educación y a la ciudadanía? ¿De qué les sirve dominar el debate, ese arte de debatir? Bueno, el debate como estrategia escolar es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, el cual desarrolla 5 de las 7 competencias fundamentales del currículo escolar dominicano. Estas competencias son tales como el pensamiento crítico, lógico y creativo. También el debate desarrolla lo que es la competencia comunicativa, al igual que la competencia del desarrollo personal y espiritual. Igualmente, el debate como estrategia pedagógica y didáctica también desarrolla lo que es la competencia de la resolución de problemas y también la competencia ética y ciudadana. Mira, es importante que la ciudadanía adulta de nuestro país también aprenda a valorar correctamente los argumentos cuando se presentan en un debate. En tal sentido, debe prestarse mucha atención a factores como la objetividad, la validez de los argumentos, la confiabilidad de los argumentos,
Y para esto debe solicitarse a los debatientes evidencias de que sus argumentaciones son verificables. O sea, los países donde no hay debate se condenan a lo que se conoce como el conservadurismo y el provincialismo. ¿Y la manipulación? También, porque el tema es que como educador yo manejo mucha investigación científica en el área de educación y una de las problemáticas que tenemos en el país hoy en día es precisamente la lectoescritura y la comprensión lectora. Nuestro país está, según muchísimas pruebas, en una posición muy desventajosa en lo que es el dominio y el manejo del lenguaje. Y en esto, el debate es esencial para mejorar la competencia comunicativa. Deténgase ahí, profesor, deténgase ahí, porque necesitamos hacer un programa solamente de esto. Escucha, porque nosotros hacemos un programa que le sirva a la población, porque bueno, un periodista y un medio de comunicación tiene que cumplir 5 objetivos: orientar, entretener, educar y todo eso. Profesor, repita la partecita que usted dijo al final, de la comprensión de lectoescritura. Repita esa parte, por favor. Es algo muy importante que se entienda que estrategias didácticas como el debate ayudan a mejorar competencias como la comprensión lectora y también las habilidades orales. Para usted poder argumentar en un debate, usted tiene que desarrollar capacidad de análisis, por ejemplo, y la lectoescritura y la comprensión lectora son vitales para esto. El debate está dentro de también las competencias de la oralidad, y es muy importante que los países y los pueblos puedan debatir, porque esto mejora algo tan básico como el lenguaje y lo desarrolla. Pero para que esto se dé, no puede ser simplemente en la escuela. Cuando aquí evaluamos, por ejemplo, el nivel tan bajo que tenemos comparados con el resto de Latinoamérica en lo que es la competencia comunicativa, dígase la comprensión lectora y la lectoescritura, en esto inciden factores sociales y comunitarios. Por ejemplo, el nivel de lenguaje que existe y que se escucha en los medios de comunicación de la República Dominicana no ayuda mucho a mejorar acá en el país el trabajo que se hace, por ejemplo, en las escuelas, donde a los niños se les muestra un lenguaje llano, diáfano, académico, pero entonces lo que usted escucha en los medios y lo que escucha en la música a veces o que escucha en las calles tiene otra connotación. Entonces ahí hay una incongruencia. Que para que se mejore este tema del lenguaje, esto requiere, yo siempre insisto, en lo que se llama una política socioeducativa que va mucho más allá de la escuela. Excelente, pero mire, usted ha dicho unas verdades ahí que yo soy una enamorada de la educación. Yo soy una enamorada de la educación porque veo cómo la educación transforma a los seres humanos y yo admiro mucho a Dios sobre todas las cosas y lo admiro mucho porque cuanto más he estudiado y por mi formación leo la Biblia, entonces veo que Él es sabio y yo soy una enamorada de la inteligencia y la sabiduría. A mí me encanta saber, esa curiosidad. Y entonces yo veo como el conocimiento le abre los ojos a las personas. Soy una enamorada de la educación. Usted ha dicho unas cosas que me han conmovido porque en el segmento anterior, voy a conectar un poco porque tengo que decirlo, hablamos sobre un tema con los venezolanos y tengo que decir esa parte. Es doloroso para mí como dominicana, pero lo que usted acaba de decir es oportuno que yo diga esto. Uno de los problemas que tenemos es que empresarios dominicanos, escuche bien, empresarios dominicanos están prefiriendo personal venezolano que está aquí porque ellos dicen que los dominicanos frente a los venezolanos superan a los dominicanos en cuanto a su formación, servicio al cliente. Oiga qué cosa en servicio al cliente, o sea, es algo penoso, doloroso, pero es la verdad. Entonces, usted decía que en la región nosotros estamos atrás en compresión y en lectura. Y es cierto, porque eso se está dando y esos empresarios son los que están presionando para ellos poder, que se regularicen los venezolanos para ellos poder contratarlos. Es decir, que nuestro país, como usted dice, debe ponerse al día en ese sentido. Y ahora le voy a preguntar a usted, profesor, ¿cuáles capacidades o condiciones requiere un individuo, la persona, para debatir? Bueno, primeramente para usted poder debatir, usted tiene que tener argumentos y esto se desarrolla a través de la capacidad de análisis. Un debatiente, una persona que debate,
debe tener un manejo adecuado del lenguaje verbal y no verbal. Esto quiere decir que sus argumentos deben tener claridad, cohesión, precisión conceptual ante todo y coherencia. Otra destreza indispensable es la destreza de la argumentación oral. Quien debate debe saber hablar, debe saber transmitir ideas y opiniones, y algo muy importante, quien debate debe saber escuchar. Si usted no escucha, usted no puede refutar, que es otra habilidad indispensable. También debe tener competencias blandas y valores como el de respetar los turnos de otros y tener la tolerancia necesaria para usted poder tener un debate. En la escuela, la estrategia de enseñanza-aprendizaje del debate desarrolla valores como la tolerancia, por ejemplo, el respeto, el saber escuchar, el saber aceptar otras opiniones, y desarrolla muchas otras destrezas orales y destrezas que en el futuro profesional de las personas van a ser indispensables. De hecho, ya está en nuestro currículo, está lo que se conoce como la indagación dialógica, que se trabaja en el currículo del nivel secundario en general. Pero yo en lo que insisto es lo siguiente, como académico, como educador, los países donde no hay debate no tienen realmente la posibilidad de salir del conservadurismo y de lo establecido. Y eso es muy importante porque en nuestro país históricamente no ha habido mucho espacio para el debate. Y es indispensable que la ciudadanía pueda escuchar en cualquier ámbito, desde un servicio que te quieren vender hasta una propuesta política. Es indispensable que la ciudadanía pueda valorarla y verificar cuán objetivo es lo que me están proponiendo, cuán válido es y cuán confiable es. Pero usted no lo puede lograr como adulto si desde la escuela a usted no se le enseña cómo desarrollar habilidades como el pensamiento crítico. El hecho de no simplemente aceptar todo lo que se le diga sin ningún tipo de verificación y sin ningún tipo de refutación, ni verificación de validez. Y esta es, de hecho, una competencia social que el pueblo dominicano debe desarrollar y que es parte de las mejoras que necesita el sistema educativo dominicano para poder producir realmente ciudadanos más competentes, que es una de las metas y los objetivos del sistema educativo también. Muy bien, en un minuto que nos queda, 30 segundos, profesor, cuando un maestro o un empleador somete a debate a dos personas o a dos estudiantes, ¿qué busca? Bueno, el maestro primeramente a nivel escolar es distinto a nivel empresarial. A nivel escolar uno tiene indicadores. Esos indicadores son de tipo expresivo. ¿Qué nivel de expresión tiene el estudiante? Si puede manejarse verbalmente y no verbalmente correctamente. Si tiene precisión conceptual. Si lo que dice es coherente. Por otro lado, como empleador, cuando uno entrevista a alguien y pone a alguien a debatir, usted busca cuál de las personas tiene mayor asertividad y tiene mayor competencia, mayor capacidad. Porque gran parte de los empleos de hoy dependen esencialmente de la comunicación y de la capacidad de relacionarse con otros. Y esto no se logra sin una comunicación efectiva. Excelente. Profesor, mil gracias por su valiosa contribución el día de hoy. Estaremos como siempre. Le dije la primera vez que iba a seguir llamándolo. El que viene aquí la primera no deja de venir. Gracias, gracias por este aporte a la sociedad dominicana. Amigos, no se vayan porque ahora vamos a abordar con otra voz autorizada. Él es un especialista en psicología clínica y en psicología social con formación en España. Dulvis Mejía va a hablar con nosotros sobre qué debemos observar para predecir capacidad y la personalidad de un individuo, y vamos a ver, ¿ejerce el grupo influencia en el comportamiento de un individuo? Vamos a saber esto en el próximo segmento. No se muevan, por favor. Bueno, ya estamos ahora en Dominicanes Vida. Usted lo sabe, nos está viendo. Gracias por continuar con nosotros. Y habíamos dicho que ahora vamos a recibir a Dulvis Mejía, quien es psicólogo clínico, psicólogo social con formación en España, es catedrático en la República Dominicana, a quien damos la bienvenida. Bienvenido.
¿Cómo está usted? Bienvenida, o buenas Audelisa, tardes. sí, cómo no. Una vez más a este programa. Gracias por la invitación, Audelisa. Gracias por interrumpir su cuarentena y sus días de familia, pero usted tiene que hacer estos aportes a la sociedad dominicana. Profesor. Siempre estamos para servir. Gracias. Siempre estamos para servir. Gracias. Profesor, díganos, un grupo, una organización, ¿verdad?, puede influir en el comportamiento del individuo. Mira, Audelisa, ahí hay, yo creo que la pregunta de la razón de la psicología social. Ajá. Indiscutiblemente, precisamente el objeto de estudio de la psicología social es cómo los grupos influyen en el comportamiento de una persona y cómo también los grupos se nutren del comportamiento de los individuos. Lo que indica que indiscutiblemente hay conceptos para tratar ese tema que son fundamentales, como por ejemplo es el caso de la individuación, que es un concepto que hace referencia incluso a que una persona puede desindividuarse y actuar de manera ajena a lo que podría ser su voluntad y su comportamiento, su deseo de comportarse, su forma de pensar, pero que por la presión del grupo y por estar actuando con un objetivo grupal y no con un objetivo individual, puede desindividuarse. Eso es un concepto que se usa mucho, más para los temas que tienen que ver con lo malo, pero que indiscutiblemente también en el buen comportamiento tiene la influencia. Es decir, cuando se trata de que mató a alguien, a lo mejor se note más porque se quiere defender ante un tribunal que hubo una desindividuación, pero en ocasiones, o sea, con frecuencia, el tema del aprendizaje social se da y el tema de la conducta de las personas por el hecho de pertenecer a un grupo y de actuar y comportarse en consonancia con los intereses del grupo. Entonces lo que usted ha dicho es hay muy otro importante. Concepto que también vale la pena aquí, como esto es un tema corto, hay que seleccionar los conceptos muy básicos para llegar, que es el concepto de la influencia social. Y la influencia social es indiscutiblemente un tema que se da con frecuencia o se da en la vida cotidiana todos los días. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales y somos influidos, nuestro comportamiento está influido por los demás. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de que la conducta está motivada por dos razones fundamentales, que es por la satisfacción de una necesidad o por la satisfacción de un deseo. Si hay una necesidad o un deseo que necesita ser satisfecho y necesita de una motivación extrínseca, ya ahí estamos hablando de que vamos a necesitar una influencia social para que nosotros podamos responder de manera conductual, de manera permanente. La vida es así, somos entes sociales. Así es. No sé si con eso te aclaro o qué más podría abordar de ahí, porque con relación a lo que la audiencia podría estar esperando. Sí, entendí perfectamente. Usted me dice, y eso es muy importante. Sí, buenas, Audelisa. Sí, le escucho. Eso es muy importante porque lo que usted, a ver si yo entendí, lo que usted me acaba de decir es que muchas personas, muchos individuos, ¿verdad? Eso es posible, que muchos individuos dejan de hacer lo que quieren hacer para hacer lo que quiere el grupo. Perfectamente, eso es así. Es decir, la conducta de grupo, para que sea conducta de grupo y que cumpla con un objetivo determinado, imagínate tú que cada quien intente satisfacer a sus propios intereses y de manera individual actuar. Se caería en algo que no ayudaría a la funcionabilidad del grupo. Por eso los grupos llegan a acuerdos sobre el objetivo que se quiere y entonces desde ahí empieza el tema de la desindividuación y el tema de la influencia social y el tema de la presión social para cuando no se quiere caer no se quiere emitir el comportamiento, el tema de la obediencia social que es la que permite que el grupo fluya hacia una determinada línea, y el tema también ya del conformismo y el contraconformismo, que son temas que se
relacionan con qué tan cohesionado está el grupo sobre la meta que quiere conseguir. Muy bien, entonces uno es el individuo actuando solo y otro es el individuo actuando en grupo. Así que un mismo individuo puede tener comportamiento distinto cuando está solo y otro cuando está en su grupo. Claro, eso es así, porque está influenciado por los intereses grupales. Muy bien, paso a la siguiente pregunta, profesor. ¿Qué tenemos nosotros que observar que pueda predecir capacidad y la personalidad de alguien, de un individuo, de una persona humana? Esta pregunta tiene muchos elementos que por alguna razón son técnicas. En psicología nosotros tenemos por rama de estudio, por campo de estudio, el campo de la personalidad. Y cuando hablamos de personalidad estamos hablando de ese patrón único de pensamientos, sentimientos y emociones que persisten a través del tiempo y de las situaciones. La mayoría de los psicólogos estaríamos de acuerdo en definir personalidad de esta manera. Entonces, desde un punto de vista técnico, la personalidad solo debe ser evaluada y medida por profesionales de la psicología a través de técnicas o herramientas que son que cumplen con criterios científicos con dos conceptos clave, como es el tema de la fiabilidad o confiabilidad, que es que la prueba tiene una consistencia interna, y otra es el tema de la validez, que es que mide lo que dice medir. Entonces, en el contexto técnico, hablando de personalidad y hablando de lo que se debe observar, pues precisamente hay que ir a punto por punto. Ahora, desde el punto de vista más de la psicología popular, o de lo que nosotros podríamos estar tratando de buscar en la vida cotidiana sobre lo que vemos, ahí ya entonces estaríamos hablando de una observación. Y normalmente, más que personalidad, nosotros estamos observando rasgos de personalidad. Y esos rasgos de personalidad lo vemos muchas veces, no tanto ni siquiera con el concepto personalidad per se, sino más bien como actitud o como competencia. Es decir, con frecuencia queremos escuchar a alguien para ver si es competente para desempeñar una determinada función, o si tiene rasgos que se prestan para ese tipo de acción. Entonces ahí yo creo que esos son los dos puntos fundamentales, que cuando queremos ver a una persona para desempeñar una determinada función, que en psicología industrial, por ejemplo, que se usa mucho, se habla de perfiles de puesto, o se habla de lo que tiene que ver con las aptitudes y las competencias que se requieren en una persona para desempeñar una función determinada. Eso es lo primero que hay que ir a buscar. ¿Tiene las competencias para desempeñar las funciones para las que está siendo elegido? Y dos, ¿tiene aptitudes para eso? Y desde luego que eso se va a visualizar en función a la cantidad de liderazgo, que ahí vamos a relacionar esta pregunta con la otra, Audelisa, porque si queremos que, una persona que estemos observando o que estemos viendo para una determinada función, tenemos que saber si se requiere de liderazgo, es decir, si se requiere de una capacidad para influenciar de manera positiva en los demás, o si se requiere de una persona que el perfil no requiera eso. Entonces, ya ahí no sé si me puede contextualizar un poquito más la pregunta para ver en qué te puedo ayudar más. Pero por ejemplo, dependiendo cuál es el objetivo, vamos a tener un cuadro conductual, o un cuadro de rasgo, un cuadro de aptitudes y competencias. Muy bien, vamos para ponerle la pregunta un poquito más sintetizada. Nosotros conversamos con el profesor. Más al público. Sí, más al público. La voy a aterrizar como yo le aterrizo. Por ejemplo, nosotros hablamos con el profesor. Usted como psicólogo clínico nos va a aconsejar a nosotros, a la sociedad, a los ciudadanos, a la población, o a un dueño de empresa, ¿verdad?
y tiene Ajá. dos o un grupo de estudiantes, un profesor, y usted está observando a ese grupo, ¿qué busca usted cuando usted observa a unos estudiantes, vamos a suponer, en una competencia de conocimiento, un debate, o cuando usted ve a dos personas, usted es un gerente de recursos humanos y usted está evaluando a dos personas para un mismo puesto? ¿Qué usted observa para usted determinar cuál tiene más capacidad para el puesto que otro? Bien, mira, es que ahí que el tema se pone complejo por tratarse de el perfil. Es decir, cuando nosotros evaluamos, el perfil se tiene que correlacionar con el puesto. Muy Es decir, bien. si estoy observando una persona para un cargo gerencial, de ahí hacia arriba, tengo que buscar mucho liderazgo. Y ese liderazgo tengo que ver cuál es el tipo incluso de liderazgo. Porque si yo no quiero un autócrata, o no quiero una persona que no sea flexible, o quiero una persona que tenga ciertas habilidades de asertividad para poder transmitir de manera efectiva las ideas, y que esta asertividad se pueda manejar. O sea, en un perfil de gerencia hacia arriba es requerido que haya asertividad, que haya liderazgo. En estas sociedades se requiere de ciertas habilidades democráticas y de personas con un criterio abierto, con cierta capacidad para influir en los demás, pero sin alterar su funcionamiento. Es decir, que no sea una persona pasiva, porque las personas pasivas tienden a no ser exitosas en términos de dirección y en la vida prácticamente, porque tienen muchos problemas de comunicación, pero que no sea agresiva, no tenga un estilo de comunicación agresiva, porque pasaría lo mismo. Entonces, porque en el corto tiempo a lo mejor una persona puede funcionar muy bien siendo agresiva o siendo pasiva, pero a la larga no va a pasar así, se va a destruir. Entonces, si es un cargo gerencial, indiscutiblemente los valores de liderazgo y la forma de cómo comunica y cómo puede llevar la idea para que otros las entiendan y la sigan es fundamental. Conectar, Si ya es una función de otro nivel, tendría que darte otra explicación. No, por mí, No sé por si- ahora, por asunto de tiempo, suficiente, bastante claro. Gracias por su participación y como siempre le vamos a estar invitando para que nos siga orientando sobre muchos otros temas de interés. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Yo con muchísimas gracias, Odelisa, estamos siempre a la orden, y qué bueno que hay personas como usted interesadas en que este tipo de conceptos se manejen. Con frecuencia veo cómo las personas actúan en los grupos sin saber hacia dónde van. Así es. Uno desde el punto de vista de que conoce lo que pasa dice, cónchale, pero cuántas cosas se ven. Pero Así es. a final de cuentas, lo más que podemos hacer yo creo que por ahora es esto, y estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Amigos, no se muevan. Continúa Dominicana es Vida. Miren, señores, la República Dominicana está pasando por diversos momentos, pero hay momentum. El 5 de julio es un momentum. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a decidir en ese momentum. Macron, presidente de Francia, hoy día, para superar la crisis por el COVID, ha contratado un equipo de economistas donde hay incluso 2 premios Nobel para poder sus asesores. Nosotros tenemos que en la República Dominicana el 5 de julio tomar una decisión. El programa que hemos hecho hoy, tanto con el profesor como con el psicólogo, ya nos pone a nosotros en mayor capacidad de decidir en ese momento. ¿Por qué se le está huyendo al debate? Tenemos que exigirlo, porque de lo que se trata es quién va a administrar el presupuesto nacional después de esta crisis del COVID. Muchas gracias, hasta el próximo domingo.